Se fue a Washington el secretario de Hacienda, mi querido José Luis. ¿Qué fue a hacer ahí? Fíjate que hace unos días regresó de Washington el secretario de Hacienda y bueno, el principal propósito fue una gira realmente muy interesante porque fue previa a la discusión que culminó ahora este viernes, sábado en la madrugada, de la discusión de la ley de ingresos de la Federación, que como todo el mundo sabemos, en el paquete fiscal opina la Cámara de Diputados y el Senado en materia de ingresos, no así en materia de gasto público. El Senado no entra al gasto público. El Senado no entra al gasto público, pero fue una... realmente yo estoy viendo este tema porque me pareció una sesión maratónica y me da a mí mucho gusto que tengamos un secretario de Hacienda del tamaño del que tenemos, que es una cosa que es muy positiva. Y doy más detalles. Uno. No. Oye, mucha gente va a decir que... No, es que te voy a decir por qué. Fue la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial del mes de octubre, y el secretario Herrera, quien trabajó en el Banco Mundial 8 años, se vio en casa. A eso me estoy refiriendo. Son cosas que mucha gente ignora. Porque para la mayoría de la gente, Herrera surgió como que por generación espontánea. No. Y no, es un economista de una gran experiencia. Y tú lo escuchas hablar y sabe muy bien. Bueno, maneja muy bien la materia. Pero además él regresa, vamos a decir, a su reunión anual, que asistía en otras ocasiones con otra personalidad, pero que ahora regresa como ministro de Hacienda de su país y se le notó. Estuvo en el Atlantic Council, estuvo en el Centro Woodrow Wilson dando conferencias. O sea, estás hablando de lugares donde se gesta mucha de la opinión pública en Estados Unidos. Es correcto. Y que influyen mucho sobre las políticas públicas y se hacen de organizaciones internacionales difíciles. Y del mismo gobierno Es gringo. correcto. Estuvo en la Universidad George Washington. Entonces, bueno, fue una gira muy interesante, pero dio mensajes muy importantes, creo yo, que si bien ya los había dado, el que se retiren ahí tiene un valor especial. Como por ejemplo, primero, el presupuesto, dijo, va a atender las necesidades apremiantes del país. Bueno, esa es una cosa en donde ya se esperaba que tenía que apoyar el proyecto del presupuesto. Pero además, dice, en lo fundamental, las finanzas públicas van a ser responsables. Se comprometió a un superávit primario, tal y como se presentó el 8 de septiembre del 0.7 puntos porcentuales del PIB, y en ese sentido da una gran tranquilidad al ambiente de inversiones, porque si bien es cierto que hay mucha discusión de si el gasto se está haciendo de la mejor manera posible, esto es, de manera asistencialista versus estar invirtiendo el dinero fiscal en obra de mayor infraestructura, esa discusión la vamos a ver del próximo... Bueno, regresó el paquete ahora a la Cámara de Diputados y de aquí al 15 de noviembre vamos a estar discutiendo ahora ya la parte del gasto. Pero la parte del ingreso tiene evidentemente un mensaje muy positivo. El otro tema que se fue a negociar es lo que se llama la línea de crédito flexible. México, después de la crisis del 2008 y del 2009, tiene una línea de crédito flexible que ¿Qué es una línea de crédito flexible? Es una línea de crédito para un día lluvioso. O sea, ahí está, te dicen, el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial te dice, tienes disponibilidad de tanto el día que lo necesites. El día que lo necesites. Pero no lo ejerces. Pero no lo quieres ejercer. No lo quieres, sí. Pero es como una cuenta revolvente que tú dices, si yo necesito 1 millón de pesos, pues lo tengo abierto para usarlo. En caso de una emergencia, de un cambio no esperado en las finanzas públicas mundiales, o en las finanzas públicas nacionales. En el momento de una crisis puede recurrir a eso. ¿Y por cuánto es la línea de crédito? Liquidez. ¿Cuánto es la línea de crédito que tiene México ahorita? Tiene alrededor de 20,000 millones de dólares. Es una lana, 20,000 millones de dólares, sí, es una lana. Está bueno. Lana, ¿no? Bueno, pero luego yo creo que la otra parte que hay que ver de esta visita es que en realidad uno de los temas de las finanzas públicas, y esto sucede mucho con las empresas, es quién está al mando del timón. Y creo yo que la imagen que dio el secretario Herrera era justo lo que México necesita en estos momentos. ¿Por qué? Porque el secretario explicó que evidentemente gran parte de la presión que se está dando a la desaceleración de México proviene principalmente
tiene sus factores internos, como ya lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional. Ajá. Hay fallas de inseguridad política, que en inseguridad política en términos financieros lo que se traduce es no hay una plena seguridad sobre el futuro de las reformas estructurales o las reformas de cómo vienen los programas específicos ya del Plan Nacional de Desarrollo. Sí existe una gran afectación en la expectativa que viene para México, pero principalmente de las guerras comerciales. México está siendo ya un poco víctima, en algunos casos positivo, pero todavía principalmente de manera negativa, de los diferencias entre China y Estados Unidos, y la salida de Brexit, porque ya se amplió al 31 o hasta el 31 de enero, el día de hoy, de la salida de la Unión Europea. Este problema, que me parece que fue ampliamente discutido, la presencia de México en este foro fue muy importante, porque no solo se dio en el contexto del FMI y del Banco Mundial, sino que además hubo una serie de reuniones bilaterales con Arabia Saudita, con Argentina, con países de América Central, con ministros de Estados Unidos, el compromiso de México ante el Club de Ministros del Fondo Climático, en donde México reitera su posición precisamente en favor de la mitigación del Fondo Climático. Me parece que México salió muy fortalecido con la presencia en unos cuantos días de un funcionario que en este momento hizo, creo yo, un buen trabajo. Ahora, me imagino que le preguntaron y él tuvo que explicar por qué se ha derrumbado la economía durante este año, porque en vez de haber crecido al 2, está creciendo al 0.2, y por qué las perspectivas para el año que entra también son más bajas que lo que los mismos criterios presupuestarios están considerando. Sí, claro. La respuesta en términos genéricos es, bueno, evidentemente hay un problema mundial, la economía se está desacelerando. Pero México se adelantó al problema mundial. Tantito. Se adelantó tantito al problema mundial, porque se desplomó la inversión. No, pero sí, aparte... Yo creo que la parte que no ha tenido una explicación suficiente, y vámonos a las partes oscuras del viaje, porque no todo fue positivo, es precisamente la defensa de que México va a crecer 2% en el 2020. A mí me parece que no está claramente sustentada y es la parte más débil del discurso mexicano. Yo también lo creo. Ya, por ejemplo, se espera que para este año, pues ya el propio Fondo Monetario Internacional para el año que entra está previendo 1.3, no 2%, y para este año el 0.4, no más del 1% como se prevía hace 100 días. Y el Banco de México dijo hoy que va a ser más ya todo chiquito mundo hay unos que fueron al 0.2, sí, por eso o sí que te va a todo el mundo se acerca ya al 0% del crecimiento. Pasado mañana, el 31 de octubre, vamos a conocer las cifras preliminares del cierre de septiembre. Y bueno, ya tendremos más información. Yo creo que aquí lo importante es que Herrera, en un momento tal vez no comparte todas las políticas populistas del presidente. Y se señaló ahí. Me imagino que se señaló. Sí. Pero Herrera las defiende porque su chamba como secretario de Hacienda es defender las políticas de su jefe. Hay una nota de si no le gusta, se puede subir a un avión e irse a Monterrey. Hay una nota de Bloomberg sobre el tema de exploración en aguas profundas, donde el presidente contradijo lo que ya había afirmado Herrera. Eso a mí me parece, no es deseable, pero tampoco es así catastrófico, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal y del resto son facultades delegadas. Si el jefe corrige al subordinado, a mí me parece que sucede. No son ministros, son secretarios del despacho. Son secretarios del despacho. Es que la gente debe entender, un secretario del despacho en México está para obedecer las instrucciones al que presidente. El jefe de gobierno, que es unipersonal. No es como en el Reino Unido, donde los ministros pues son pares con el primer ministro. Tienen otro Ahora, rollo, bueno, ¿no? A ver, dos preguntas. Sí. Viene la nota el día de hoy de que bajaron pregunta. las exportaciones mexicanas de una manera significativa. Sí. ¿Esto aún puede bajar más el pronóstico del Banco de México, que ya hoy era bastante... El impuesto al comercio exterior en el pronóstico trae 2% menos que el año pasado, con lo cual ya se absorbe y ya se espera que se exporte menos el año que entra. Bien, vamos a los mensajes. Gracias, José Luis. Regresamos 27 después de la hora.